personas que están precisamente con funcionando con ella. ¿Sabes? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes de nada quiero agradecer al foro, a la organización del foro que me haya invitado para moderar esta mesa redonda sobre la tecnología, sobre esta tecnología de inteligencia artificial, sobre la que existe un consenso prácticamente generalizado sobre la trascendencia que va a tener en nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestro empleo, en todo básicamente. Estamos acostumbrados a que todos los líderes empresariales destaquen cómo va a cambiar la inteligencia artificial sus negocios, cómo va a modificar sus ingresos, y que todos los estudios también la vengan a asimilar o a comparar con lo que el impacto que tuvo en sus días en la electricidad. Tenemos la suerte de contar con dos grandes expertos que nos van a aclarar mucho sobre lo que es la inteligencia artificial, sobre cómo impacta en nuestra sociedad a día de hoy, cómo puede impactar en un futuro cercano. Y paso a presentarles sin perder más tiempo, porque tenemos una hora e intentaremos ajustarnos a ella. Tenemos por un lado a mi izquierda a doña Amparo Alonso, que es presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. Ella es licenciada en Química y doctora en Física, y en la actualidad es catedrática de Ciencias de la Computación de Inteligencia Artificial de la Universidad de A Coruña, donde coordina el grupo de investigación LIDIA, que es Laboratorio de I+D en Inteligencia Artificial, del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Trabaja en varias áreas de inteligencia artificial y específicamente en aprendizaje computacional para Big Data. Y colabora con diversos también grupos de investigación nacionales y europeos. Es autora de varios libros y artículos científicos, y en el 98, creo recordar, recibió el premio L'Oréal UNESCO de Women in Science en España. Bienvenida y gracias por acompañarnos, es un honor tenerla aquí. Y a mi derecha tengo a nuestro segundo experto, es don Senén Barro, también es gallego, pero nos explicarán si aquí hay algún tipo de... No sé si es que la coordinación tiene algún tipo de relación con Galicia o es que tenemos grandes centros de investigación en Galicia, ellos lo aclararán. Él es doctor en Física y catedrático del área de Ciencias de la Computación también, Inteligencia Artificial, del Centro Singular de Investigación en Tecnologías de la Información en la Universidad de Santiago de Compostela, de la que fue rector durante 8 años, entre 2002 y 2010, y es también director del Grupo de Sistemas Inteligentes de dicho centro. Es editor-autor de 7 libros, el último titulado Más Universidad, Menos Especulación, y autor de más de 300 artículos científicos. Es además socio fundador de la spin-off Situn Technologies, dedicada al posicionamiento y guiado en interiores, y miembro de la Real Academia Gallega de Ciencias. Gracias también por acompañarnos, es un honor tenerle aquí. Antes de nada, porque con ello vamos a hablar de cuál es el presente y el futuro cercano de la inteligencia artificial, y yo creo que antes de nada vamos a pedirles que nos definan qué es esto de la inteligencia artificial, cómo de cotidiana es a día de hoy, y si su posición es más cercana a los que lo ven como la esperanza o como una amenaza para la sociedad, porque de todo hay. No sé por quién quieren empezar, empezamos por Amparo, por ejemplo, y tenemos como 5 minutos, y de ahí para abajo es todo perfecto. Bueno, yo no puedo ver una de las cosas. Vale. Bueno, buenos días, gracias por haberme invitado. La inteligencia artificial es, yo creo que no sé si cabe definirla como disciplina, una disciplina que estudia pues, cómo realizar algoritmos o máquinas que exhiban un nivel de inteligencia alto, similar al que tienen los humanos. Para mí definir la inteligencia artificial pues, es definir a lo que me he dedicado a la investigación desde mi infancia investigadora, así que no puedo juzgarla desde un punto de vista negativo. Yo creo que tiene todas las connotaciones en este momento para suponer un punto adelante en la civilización, que es una nueva revolución industrial 4.0 o algo así como se llama, ¿no? Yo creo también que es necesario invertir tiempo en trasladar a la sociedad varias cosas. Una, que la inteligencia artificial es una disciplina que tiene las mismas connotaciones que cualquier otra ingeniería en cuanto a seguridad y a fiabilidad. Eso es importante. Tenemos que tender hacia metodologías que aseguren que tenemos sistemas robustos y que tenemos sistemas que pueden trabajar de una manera rigurosa y transparente. En ese sentido hablábamos hace un ratito de las nuevas leyes que se están haciendo tanto en Europa como en la Protection Regulation, que entrará en vigor el próximo año, como en Estados Unidos, que es una ley un poquito más liberal en cuanto a uso de datos
Y yo creo que también habrá que tener en cuenta que debemos prever las connotaciones que puede tener el uso de la inteligencia artificial en todos los campos. Eso quiere decir pues, que tendríamos que ir un poco más allá en el sentido de ver pues, en qué debemos invertir en investigación y también en que deberemos soportar una inteligencia artificial un poco más interdisciplinar, con aportaciones de humanidades, ¿no? Pues vamos a contar con los sociólogos, con filósofos, con gente de derecho, con gente de política, etc. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, estamos preparando en la AEPE, en la Asociación Española, una escuela de verano para el próximo año que va a ser una escuela interdisciplinar, donde podamos convivir gente pues eso, de sociología, de psicología, de filosofía y tener en cuenta pues, todas las connotaciones que puede tener el uso de la inteligencia. ¿Y cómo de cotidiana es? Porque estamos es como objeto de estudio, objeto de investigación, pero ¿cómo de cotidiana es en nuestro día a día? Yo desde que me levanto con el teléfono móvil hasta que me acuesto, yo creo que es cotidiana para todo el mundo, incluso en nuestras casas pues ya tenemos robots inteligentes que aspiran, tienes apps inteligentes en tu ordenador, en tu móvil. Yo creo que tienes coches que conducen solos. De hecho, hoy tenemos una prueba y hemos llevado justitos con algunas connotaciones del tema. Yo creo que está ya para quedarse, no podemos más que avanzar en ese sentido. Las mismas preguntas, definición, tu postura y cómo la ves. Presente y peligro. Vamos a entender aquí. Bueno, pues en primer lugar, la verdad es que agradecer esto. Es un placer estar aquí. Por muchos motivos. Por quien me ha invitado, por la compañía y por el tema. Es un tema del que yo no sé si sé mucho, pero les puedo decir que la verdad es que me ha interesado. Y lo de por qué los dos gallegos, yo por amparo no hablo, pero quizás en mi caso es porque si carezco de inteligencia natural suficiente, pues me tengo que dedicar a la ciencia. Y esto no es que lo opine yo, que yo tengo un muy buen concepto de mí mismo, pero esto cuando yo era rector, un catedrático de Derecho que no me quería mucho, le dijo a sus alumnos si sabían a qué se dedicaba el rector. Y ellos yo creo que no sabían ni que había un rector en la universidad, desde luego no sabían que era. Y les dijo, pues se dedica a inteligencia. Ya claro, si no hay natural. Pues a mí, no se lo tomé a mal, porque me pareció gracioso, ¿no? Y por tanto no tengo ningún recuerdo. Quizás por eso me digo, pero bueno. A la definición, no hay una definición canónica, al menos yo no la conozco, ¿no? Y siempre se dice, y sinceramente creo que es verdad, que es tan difícil definir la inteligencia artificial como definir la inteligencia natural. Por tanto, si pudiéramos definir con precisión y todos estuviéramos de acuerdo sobre lo que es la inteligencia natural, sería fácil. Simplemente le ponemos lo mismo, pero sintético, artificial, creado por nosotros. Entonces es difícil, ¿no? Y además digamos, lógicamente, conforme avanza la disciplina, que tiene como unos 60 años, desde que en el 56 ya había antes trabajos que tenían objetivos equivalentes, pero en el 56 se acuña el término, lo pone uno de los padres de la disciplina, McCarthy, y yo creo que además dio en la tecla, porque es un hombre muy atractivo, incluso es una ya podría haberle puesto otros poco atractivos. Es verdad que a lo largo del tiempo ha pasado por altos y bajos, pero ahora estamos en un momento dulce. Yo digo que a veces digo que quizás hasta un poco empatados, porque ya todo es inteligencia artificial, todo es inteligente. Hace no mucho, por ejemplo, se anunciaba en la televisión un dispositivo que enchufado en la redundancia, pues decía, este es un matamoscas inteligente. Y la inteligencia era que lo podías programar. Entonces, a través de un programador decidías cuando se conectaba y se desconectaba. Era toda la inteligencia que tenía, porque el resto era liberar una sustancia que mataba a los mosquitos. Entonces, es verdad que hoy es un tema quizás... como un coche perdido. Quiero ser justo con lo que voy a decir, ¿no? Hay un poco de sobreexcitación, pero que no se entienda esto como que
no estamos haciendo realmente avances en el campo absolutamente brutales en todos los sentidos, ¿no? Y lo estamos viviendo, lo decían claro. Un móvil está cargado y cada vez más de software que en buena medida responde a lo que todos entendemos por inteligencia artificial, de forma en la que podemos incluso dialogar de viva voz con ellos, ¿no? Entonces, la definición, como decía, voy a ir centrándome, es difícil. Yo tengo una que a mí me funciona bien, y es que yo suelo decir que cuando tenemos un sistema que tiene una riqueza de comportamiento y autonomía significativas en entornos dinámicos y complejos, y o es un sistema con capacidad de aprendizaje en base a la experiencia con el entorno, y o es capaz de tener un grado de competencia equivalente o superior incluso al de las personas en ámbitos especializados del conocimiento, pues en general eso, se me puede escapar alguna cosa, pero en general eso es lo que define a un sistema inteligente. La presencia, yo creo que todos de algún modo somos conscientes, pero al mismo tiempo somos inconscientes, porque inconscientes quiero decir en el sentido de que no percibimos lógicamente que muchas de las cosas que nos rodean y cada vez más están basadas en inteligencia artificial. Tiene que ver con sensorización, tiene que ver con aprendizaje máquina, tiene que ver con minería de datos, de procesos, en fin, cosas que, y eso es lo bueno ya de la inteligencia artificial, no las percibimos como tal, las percibimos como algo ordinario que nos dan los productos o servicios que nos vienen muy bien, que facilitan el trabajo de las personas, desgraciadamente no. También las suplantan, digamos, o las sustituyen en el trabajo, etc. Pero, vamos, estamos plagados. Los coches autónomos para mí son el paradigma hoy, ya que se hizo referencia a ellos, son el paradigma hoy de lo que es la inteligencia artificial. Por aquí ahora los tenemos, pero ya circulan en diversos lugares del mundo. Es verdad que no son plenamente autónomos todavía, pero es verdad que en el momento en que la legislación lo permita, en algunos países, Estados Unidos en particular, pues ya está avanzando claramente en ese sentido, y en el momento en el que quieran las grandes corporaciones que pisen un poquito más el acelerador, como lo hemos dicho hablando de esto, y lo vamos a hacer. Y para mí es el paradigma porque de algún modo lo engloba todo. Es decir, es la robótica, es la electrónica, son las telecomunicaciones, es el aprendizaje en máquina, es una capacidad de percepción inimaginable, es un sistema en tiempo real, es probablemente la avanzadilla. Los peligros, bueno, como el todo, claro, esta es una tecnología muy potente, es muy poderosa, tremendamente poderosa, y por tanto, efectivamente sí que es verdad que puede haber peligros singulares, ¿no? Yo me atrevería a citar tres tipos. Uno tiene que ver con las armas autónomas, algo que además está cada vez más en boca de mucha gente preocupada por este tema, porque evidentemente si somos capaces de hacer coches autónomos, ¿qué no estará ocurriendo a nivel de armamento? Es evidente que esto ya tecnológicamente, desde el punto de vista de desarrollo, ya es posible. La cosa es que nosotros no, por razones que no lo tenemos que explicar nada. Y esto es un problema seguramente de los más serios con los que nos podemos enfrentar, ¿no? Otro, después si hay ocasión, perdón que me estoy estudiando, entonces tengo que ser bastante gráfico. Otro tiene que ver, desde mi punto de vista, con el aprendizaje continuo. Si tenemos sistemas que no solo se les incorpora aprendizaje en máquina durante el momento de diseño, de desarrollo, se testean y cuando llegan a un nivel de competencia, unas prestaciones suficientes, pues se ponen en servicio, pero ya no siguen, digamos, aprendiendo por su cuenta, pues eso es una cosa. Otra es cuando esos mismos sistemas son diseñados para seguir en condiciones de operación aprendiendo y lógicamente modificando su comportamiento, su acción, de forma continua. Si lo que están haciendo es resolviendo un problema que es muy sensible, pues podemos tener un problema también si no somos capaces de mantener en todo momento, digamos, una supervisión suficiente, un control del sistema.
Y el tercero, pero este nos queda muy lejos, pero es que como mola mucho, pues es obligado a decirlo, que es la superinteligencia. Y ese momento donde podría llegar, efectivamente, donde tengamos máquinas que en sentido general, porque hoy en ámbitos específicos ya tenemos máquinas que nos superan, vamos, lejos, en juegos, en diagnóstico radiológico, en nuestro caso, pero siguen siendo compartimentos o ámbitos muy estrechos, donde efectivamente pues, eso no es una inteligencia ni de lejos comparable a la de las personas, ¿no? A la de los seres humanos. Pero en el momento que empecemos a avanzar en inteligencias comparables a la nuestra, de modo general, se puede producir un problema serio, porque además el proceso no va a ser lineal, va a ser exponencial. Conforme nos acerquemos un poco a ese proceso, las mismas máquinas van a ser, como lo están siendo ahora, y esta es la gran revolución de la computación, en particular de la inteligencia artificial, van a ser el soporte del diseño de máquinas más potentes. Y eso es un proceso exponencial, no es lineal. Pero hablemos de este proceso, ya que hemos sacado el tema, y le preguntamos también a Amparo sobre él. Dices que queda mucho, pero ¿cuánto? ¿Cuánto queda como para esa superinteligencia? Porque si esto ya es inteligencia artificial... Yo te podría decir, 50 años quedaría muy bien, porque yo ya no quiero estar vivo. Y a mis hijos no le van a pedir explicaciones por las tonterías que puedo decir su padre. Pero es probable que no estemos hablando de más tiempo. Unas décadas. Desde luego, no sé si 50 años para tener esa superinteligencia en sentido estricto, pero para tener inteligencias de propósito general y aprendizaje de propósito general muy similares a las nuestras, yo creo que incluso antes. ¿Qué opinas? A mí, más que la superinteligencia, me preocupan un par de cosas que yo creo que están mucho más cerca, que es la monitorización intensiva de personas, por ejemplo, porque esto es una de las cosas que estamos haciendo en educación, es saber qué es lo que están haciendo los alumnos para captar su atención, intentar enfocarles hacia cosas que les gusten más. Pero eso también se puede hacer con el trabajo de las personas, ¿no? Puedes monitorizar cuánta atención ponen en su trabajo, cuánto tiempo hacen una cosa. Entonces esto yo creo que sí que es importante regularlo y que es peligroso, y ya está aquí, se puede hacer ya. Y otra cosa son los mecanismos de persuasión inteligente, digamos, ¿no? Te pueden persuadir de comprar cosas, pero también de otras cuestiones. De hecho, se habla por ahí de cómo utilizó la inteligencia artificial algunos políticos para las elecciones de sus respectivos países. Pues estos temas sí que son importantes y no son de 2 décadas allá, son que ya están aquí. En cuanto a la superinteligencia, es que creo que deberíamos definir un poco, y volviendo a lo que acaba de decir, que me ha parecido muy interesante, que es la inteligencia y por tanto que es la superinteligencia. Yo creo que una cosa es dotar de capacidades inteligentes a las máquinas y otra es pensar que son conscientes de esas capacidades, que a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Por mucho que creemos en robots que tengan algún tipo de sentimientos, ¿no? Todo esto de la inteligencia artificial de los sentimientos. Como a mis hijos tampoco los van a pedir cuentas, no sé si me atrevo a decir 50 años, yo creo que estamos un poco más lejos. Sí, porque hablaba Semen de que hay capacidades en las que las máquinas ya nos han superado, los juegos de ajedrez, de Go. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, subir escaleras, ¿no? O andar, que parece que a priori a nosotros nos cuesta menos, pero a ellos nos cuesta más. Es decir, hay que pensar la humanización siempre como el objetivo de la superinteligencia o de la inteligencia, y luego, aparte de que nos superen en todo dentro de 50 años, hay riesgo de que nos dominen. Es decir, por ejemplo, la Universidad de Cambridge ha creado un grupo, ¿no? un centro de estudios, y tienen los riesgos riesgos para la humanidad, para la evolución humana. Y uno de los riesgos que estudian tiene que ver con la inteligencia artificial. Es decir, digamos que sean más listas que nosotros dentro de 50 años. Es que nos van a dominar. Espero que no, Espero que no, pero... A ver, lo que comentabas hay una paradoja que se conoce como paradoja de Morave, que fue quien digamos, no quien lo descubrió, pero sí quien lo evidenció de un modo más directo, que es que efectivamente a día de hoy aquellas actividades, vamos a llamarlas así, actividades
en las que nosotros somos especialmente incompetentes, pues las máquinas son más competentes que nosotros, y al revés. Pongamos por caso, nosotros somos muy inútiles en el tema del cálculo, en hacer cuentas, en el razonamiento lógico. Pero digo inútiles, no digo que no seamos capaces, pero nuestra velocidad de proceso, la cantidad de errores que cometemos durante esos cálculos, en un razonamiento lógico con muchas cadenas de diferencia, somos muy incapaces. La evolución es lógico, porque uno no se enfrenta a un tigre de dientes de sable y dice, bueno, vemos, si el mundo viene, suponemos, a la dirección, entonces no sé qué, y lo mejor que puedo hacer es, ya no acabo la frase, pues ya tiene los dientes clavados. Entonces, evolutivamente no nos aporta nada, no nos ha aportado nada el especializar nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso para esas cosas, y por eso somos muy competentes. Pero las máquinas que hasta ahora hemos diseñado sí lo son. Hoy cualquier ordenador, el más modesto posible, puede hacer más cuentas en un segundo que a lo mejor toda la humanidad en una hora, ¿no? Que nos pongamos a hacer. Y al contrario, aquello donde evolutivamente somos muy capaces, donde hacemos cosas incluso a través del sistema inconsciente de nuestro sistema nervioso, es decir, caminar, percibir el entorno, percibirlo no solo, percibirlo e identificar lo que hay, calcular no matemáticamente, pero sí aproximadamente las distancias, tomar decisiones rápidas en tiempo real, no basadas en la lógica, muchas veces en lo que llamamos sentido común, intuición, procesos que son en buena parte inconscientes, pues tenemos un cerebro magnífico para eso. Las máquinas no. Las máquinas que hoy estamos diseñando no son especialmente buenas en eso. Hoy, porque hablabas de lo de subir escaleras, probablemente la empresa, yo creo, número 1 del mundo en robots humanoides, junto con Honda, que lleva décadas trabajando en el Ashimo, es Boston Dynamics, que compró Google hace unos años y vendió, me parece que a SoftBank hace unos meses, si no estoy equivocado. Bueno, el otro día vi un vídeo que circulaba por la red, no sé si lo han visto, espectacular, de uno de los bípedos, que debe de pesar 200 o 250 kilos, dando un salto mortal hacia atrás, como yo os juro que no soy capaz de hacer. Por tanto, una cosa es que eso sea enormemente más difícil que ganarle al campeón del mundo del ajedrez, el hito del año 1967, donde Kasparov pierde por 3,5 a 2,5 frente a Deep Blue. Eso es un juego de niños comparado con un coche autónomo o comparado con uno de estos robots en cuanto a locomoción, percepción del medio, razonamiento, digamos, de alto nivel. Pero la paradoja está ahí, efectivamente, por fortuna probablemente, pues donde somos más débiles estamos sabiendo construir las mejores máquinas. Y hoy me estoy enrollando mucho. Bueno, no, pero sobre todo es por enlazar con lo que decía Amparo de la humanización como objetivo y también las características humanas, por ejemplo, la empatía, es decir, las cuestiones éticas o morales. Eso tarda más, parece, ¿no? Sí, pero yo ahí te diría dos cosas. Tenía anotado aquí lo demás. A ver, ¿por qué hacer más humanas a las máquinas? Porque sí. No. Solo tiene sentido en la medida en que esas máquinas tengan que interaccionar con nosotros o tengan, a la hora de incorporar esas cuestiones que nosotros llamamos como rasgos más humanos, tenga una ventaja competitiva desde el punto de vista de la acción o del cometido que tiene la máquina. No porque sí. Les pongo un ejemplo, que puede parecer una actividad. Les decía que el ajedrez, desde hace 20 años, ya es el dominio de las máquinas. Hay un juego que es el juego de mesa más complejo que existe, que se llama Go. Los asiáticos son muy aficionados a él. Es un juego que es infinitamente más complejo que el ajedrez. Y hace poco, hace unos meses, una máquina de Google, creo, le ganó también al equivalente al campeón del mundo. Lo arrasó. 2-0. Las partidas en este juego son 3. Y los torneos son a 3 partidas. Y además con
una cuestión que es muy interesante, y es que en buena parte la competencia de la máquina fue por autoaprendizaje. No como en el caso de Deep Blue, que fue sobre todo por diseño en parte heurístico, estrategias, digamos, simulando a los buenos jugadores y fuerza bruta, claro. En este caso fue en buena medida por aprendizaje. Pero ¿qué ocurrió? Les invito a que lean las opiniones del muy joven, que perdió, diciendo cómo se sintió en la segunda partida. Él perdió la primera. Y en la segunda, creo que los 100 primeros movimientos, a juicio de los expertos, fueron impecables, los de la mujer. Impecables. O sea, un juego exquisito. Y él cuenta que se empezó a emocionar, se creció. Y con la tensión de la partida, empezó a pensar que la partida era suya y empezó ya a ponerse estupendo. ¡Pam! Y cometí una serie de errores que en condiciones normales, y si no hubiera perdido la concentración, no hubiera. ¿Qué ocurrió? La máquina no se puso estupenda. Jugó exactamente igual el primer segundo que el último. Entonces, para ese tipo de cosas, no digo para juegos, para temas donde los rasgos, digamos, más humanos no añaden nada especial, no hay por qué humanizar las máquinas. Me preocupa más, pero lo voy a dejar aquí si hay tiempo, después vuelvo, y es la deshumanización de las personas. Me preocupa bastante más. ¿Qué está ocurriendo? Ocurre a través de la educación, ocurre a través de las máquinas que nos rodean, que en lugar de humanizar las máquinas, en aquello donde es interesante, nosotros, más bien es al revés, este es el mundo al revés, ¿no? No las llevamos por diseño a nuestro terreno, sino que parece que por comportamiento nos estamos viendo nosotros. Y esto es así. En las amenazas de la inteligencia artificial no habéis mencionado la que nosotros a los periodistas más nos gusta, que es la del impacto sobre el empleo, el mercado laboral. ¿No veis amenaza para el mercado laboral de la inteligencia artificial? Me toca contestar a mí entonces. Yo quería añadir una cosa sobre lo que acaba de decir Sené, y es que quizás un uso de la inteligencia artificial en todo lo que es entretenimiento y juegos es lo que está avanzando hacia el aislamiento social de la gente, ¿no? Yo diría que incluso tenemos más relación con la gente que está lejos, que usas Skype, usas el móvil, usas un montón de aplicaciones, que con la gente que está cerca. Por eso decía que también es interesante traer a otra gente de otras disciplinas de humanidades al campo de la inteligencia artificial. Y otro tema que me gustaría añadir sobre AlphaGo, que hay una nueva versión de AlphaGo, es AlphaGo 0, que ha aprendido ella sola, sin ningún tipo de aprendizaje inicial, de ninguna partida, de ningún juego, de nadie. Ha evolucionado como evolucionamos prácticamente los humanos en el juego, es decir, primero por una avidez por ganar como fuera fichas, después pasa por la adolescencia, locamente, bueno, pues hacía una serie de estrategias extrañas, digamos. Todo esto, por supuesto, lo hizo en muy pocas horas. Y al cabo del tiempo acabó elaborando unas estrategias bastante complejas. Le ha ganado a la versión anterior de AlphaGo por todo a cero, de 100 a 0 exactamente, por 100 veces contra ella. Y a la hora de intentar los expertos humanos analizar qué tipo de estrategias está utilizando la máquina, no lo saben. Y no lo saben porque no son capaces, o sea, son estrategias matemáticas muy complejas que ellos no saben descifrar a qué se corresponden en una forma de pensar humana. Y lo más curioso es que cada vez que intentaron incorporar ejemplos de partidas a la máquina para que haga un aprendizaje, digamos, más parecido al humano, ha empeorado. Curiosamente. Y bueno, a mí esto sí que me parece interesante, y es uno de los puntos que también va a ser interesante hacer frente al futuro, con la Ley Europea de Protección de Datos, que lo que exige es un derecho a la explicación y un derecho a la transparencia de los algoritmos, que los algoritmos de este estilo que estamos comentando, que son muy disruptivos, pues no están preparados para hacer. Y ahora, con respecto al empleo, bueno, eso es una pregunta complicada. Es evidente, digamos que esto, como la revolución industrial anterior, va a cambiar la forma en la que vemos el empleo en la actualidad. Es evidente que se destruirán empleos y que se crearán probablemente nuevos empleos. Desde un punto de vista positivo, decir que los empleos no son
como una caja donde lo que está dentro es estático, ¿no? Si no estaríamos como la edad medieval, o siendo guerreros o nobles o campesinos, y te quiero contar si eres mujer, tenías mucha menos opción. El caso es que se crearán nuevos empleos, probablemente, por ejemplo, en el tema que mencionaban anteriormente mi compañero Señor Barro, de los coches automáticos, de camiones y de vehículos que conducirán solos, pues probablemente se le creará un nuevo empleo que se me ocurre así, no tendremos ni idea de cuáles se crearán, pero por ejemplo de monitor de flota de camiones, alguien que tendrá que controlar pues, una flota completa porque habrá problemas en los vehículos y habrá problemas en las rutas y habrá que hacer frente a la planificación de cosas, algunas de las cuales pueden ser automáticas y otras no. Entonces ahí va a ser un momento complicado y en ese sentido pues habrá que adoptar. Yo creo que es muy importante la regulación en este terreno y de hecho hace poquito estaba hablando la Unión Europea de las 6 nuevas leyes que intenta sacar, una de las cuales es el famoso asunto de la renta básica universal y otros temas que intentan, digamos, aliviar el tránsito de una civilización como la que tenemos ahora, en un momento como el que tenemos ahora, más basado en lo que es el trabajo humano físico también, pero también creativo, a un entorno en el que parte de ese trabajo, sobre todo el más relacionado con la parte física y la parte más rutinaria de nuestro trabajo, pues será realizado quizás con una máquina. De todas maneras, yo creo que iremos hacia escenarios también de interacción hombre-máquina. Y así, alguna de las cuestiones que ha mencionado antes Senén sobre medicina, por ejemplo, pues ya están caminando a entornos conocen como Human in the Loop, de que la máquina, digamos, empodera, no sé si la palabra de la Real Academia ya considerada, al humano en sus capacidades. Y, por ejemplo, en lo que es diagnóstico médico, en radiología o en patología, pues ha sido capaz de disminuir los errores tanto de un experto humano, que están en alrededor del 3% de una máquina, que están sobre esos también porcentajes, a prácticamente cero, muy cercano a 0,5, cuando hace simbiosis entre los dos. Obviamente eso va también a tener unas necesidades de investigación sobre cómo hacer ahí unas buenas interacciones entre las personas y las máquinas. Y probablemente también tendremos inteligencias más complejas que requerirán de sistemas que no sean únicos. Es decir, tendremos que volver a retomar alguna tecnología de sistemas multiagente en el que uno de los agentes puede ser una persona humana que sea la que esté de alguna forma controlando o al cargo de la monitorización de otras inteligencias artificiales. Ahora volvemos sobre cómo se puede regular esa transición, pero le quiero preguntar también a Senén si no lo ve el impacto sobre el mercado laboral como la amenaza, la gran amenaza de la inteligencia artificial. Sí, yo no es que vea eso como una amenaza de la inteligencia artificial, creo que efectivamente va a haber unos cambios tremendos. Yo solo voy a resumir con una referencia. Hay un libro que se llama The New Geography of Jobs, Enrique Moretti. Este hombre es un libro de hace unos años, ¿no? Y decía, una de las cosas que decía y que a mí me impactó al leerlo, decía, bueno, en este momento el único compatriota que habrá tocado un iPhone cuando un estadounidense lo reciba en su casa, lo ha pedido por comercio electrónico, habrá sido el transportista de UPS. Entonces él hacía referencia a que todo estaba ya deslocalizado en otros países, etc. Yo me atrevo a decir que no va a faltar mucho tiempo hasta que no el único compatriota, sino el único humano que habrá tocado ese iPhone XXL, dentro de unos años, el único humano será el que lo recibe. Será la primera persona que tocará ese móvil. Porque todo lo demás, todo lo que supone, quizás estoy exagerando, pero quiero que a través de la exageración pensemos un poco en lo que esto significa, ¿no? Porque todo lo demás, todo el proceso de fabricación, baja, por supuesto, está absolutamente resuelto, distribución, etcétera, compra, bla, 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 todo
el almacenaje, todo habrá sido hecho por máquinas, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda, pero ninguna, de que va a haber una absoluta revolución en el mundo del empleo, total, porque además no hablamos solo de los temas, digamos, que podemos llamar físicos, trabajo manual, no, es que hablamos y cada vez más de trabajos de tipo intelectual para los que se requiere una formación de medio y alto nivel. Hoy hay sistemas de narrativa, de construcción, que es periodista, de construcción de textos en general especializados, en el mundo de la economía, etcétera, pero cada vez más diversos, que se construyen sin capacidad de distinguir realmente quién lo ha hecho, si máquina o especialista humano, se construyen a través de máquinas. Les pongo un ejemplo, aunque no he venido aquí a hablar de mi libro, pero si van a Meteo Galicia, que es el servicio de predicción meteorológica de Galicia, y ven para cualquiera de los más de 300 ayuntamientos gallegos, pues como en todos los servicios de predicción meteorológica, pues aparecen los típicos meteoros, donde de un modo simbólico o numérico, pues temperatura, dirección del viento, temperatura del cielo, etc. Pero además, en cualquiera de los ayuntamientos aparece todos los días un texto de 3, 4, 5, 6, 7 líneas, lo que sea, que en lenguaje natural, en gallego y en español, en concreto, pues dice lo que va a ocurrir en los días siguientes. Bueno, eso es un sistema que tenemos que desarrollamos en mi grupo de investigación. Algo impensable, porque hasta ese momento, esto entró en operación en mayo de 2015, hasta ese momento solo se hacía un único texto diario para toda Galicia, lógicamente sin hacer zoom disciplinario, por tanto, absolutamente inútil. Lo hacía un meteorólogo. Bueno, yo calculé a grosso modo que necesitarían 4 meteorólogos a tiempo completo para hacer lo que esta máquina hace en un segundo. No decía, probablemente menos de un segundo. Bueno, estas son cuestiones que están a la orden del día. Entonces, ¿qué ocurre? Y ya termino, aunque de esto podríamos hablar. Lo que ocurre es que a veces percibimos y decimos, no, nunca podremos sustituir a un o a una. Claro, pero es que no se sustituyen empleos por completo, se sustituyen actividades, no se sustituyen ocupaciones, se sustituyen actividades. Lo que pasa es que hay empleos hoy en día que el 70-80% de aquello que realizan a lo largo del día sería automatizable con la tecnología que ya existe. No con la que a lo mejor existe comercialmente, porque por razones de distinto tipo, económicas, de legislación, psicológicas, pues todavía no están en la calle. Pero con la tecnología que ya existe, probada al menos a nivel de laboratorio de investigación. Entonces, que alguien me explique, si yo soy capaz en un colectivo de automatizar el 40% de lo que ese colectivo hace a lo largo del día, y ese colectivo está formado por millones de personas, ¿alguien me puede explicar cómo van a seguir los mismos millones de personas después de que yo automatice el 40% del trabajo que desarrollo? Pues no. Acabarán siendo un 20, un 30, un 40% menos, probablemente con, digamos, también una rehabilitación de su empleo. Por ejemplo, y este es un toque, ahora sí que prometo que acabo. Cuando aparecieron los cajeros automáticos, no se perdió ningún empleo en la banca. Simplemente, aquella era una labor muy mecánica, muy, absolutamente rutinaria, sin ningún valor añadido, y la gente que también a lo largo del día tenía que dar el dinero en mano, pues lógicamente sin ningún esfuerzo, prácticamente sin ninguna preparación especial, se dedica a otro tipo de tareas dentro de su oficina. Pero es que hoy no son, insisto, solo esas tareas, sino que ese otro tipo de tareas de más alto nivel, que requiere más cualificación, en la medida en que sean rutinarias, estén más o menos pautadas, y ojo, llevamos desde la segunda revolución industrial organizando el desempeño del empleo, haciéndolo más sistemático, optimizando las cadenas de montaje, el desarrollo de las actividades. Por lo tanto, llevamos muchas décadas haciendo para las personas algo que les va a venir muy bien a las máquinas.
viene, yo soy una máquina, me he confundido. Nos viene muy bien, quiero decir, a los que hacemos máquinas. Pero ¿cómo se regula entonces esa transición y ese nuevo escenario? Está claro que si cada vez se automatizan más actividades que hacen los humanos, habrá menos empleo o empleos con menos horas, es decir, hace falta una modificación de la regulación laboral, plantearse la renta básica universal, ¿en serio? ¿Hace falta eso también, hermano? Pues yo no lo sé. Entonces es algo que los políticos tienen que pensar, porque el problema de la renta básica universal para mí es definir dos cosas importantes de esas tres palabras: qué es básico y qué es universal. Como acaba de mencionarse, es posible que alguien que reciba un teléfono en Estados Unidos, pues la última persona que ha tocado eso esté en China. O ¿qué hago yo si en Estados Unidos se instala, o en Europa, la renta básica universal, pero la camisa que yo llevo la hace un señor en Pakistán? Entonces el empleo que se está perdiendo es el suyo. ¿Cómo vamos a afrontar esa situación en un nivel económico globalizado como es el nuestro? Y luego el tema de que eso es, por ejemplo, en Suiza creo que ha habido unas votaciones hace poco para el tema de aceptar o no una renta básica universal, y un referéndum que se perdió, es decir, no se aceptó. Está habiendo experimentos de este estilo en países, creo, como Finlandia, y no sé cómo están afrontando la situación. Claro, ¿qué le estamos pagando a esa persona con esa renta básica universal? Le estamos dejando acceder a la educación, porque uno de los problemas que puede haber es que los nuevos empleos que se creen necesitan de un entrenamiento que no va a ser sencillo, ¿no? que requiera un aprendizaje a más largo plazo. Estaremos dando el acceso a educación, estaremos garantizándole el derecho a la sanidad. Los modelos que tenemos ahora de educación y de sanidad en los países, digamos, desarrollados avanzan hacia modelos menos públicos y quizás más privados. Eso está un poco en contraposición con la necesidad de instaurar una renta básica universal. A mí me parece bastante complejo y creo que requiere de una reflexión profunda y de un acuerdo entre países que no va a ser sencillo de lograr. Es un tema muy complejo. Yo soy un ignorante de esas cuestiones, ¿no? Pero a ver, hay una ley, creo que se llama Ley de Amana, que dice que con la tecnología aquello que vemos a corto plazo solemos sobreestimarlo. Sobreestimamos la tecnología cuando vemos que sus impactos a corto plazo. Y yo creo que aquí está pasando. Es decir, me da la sensación de que tenemos, lo decía antes, vivimos en un momento absolutamente dulce, empalagoso de inteligencia artificial, que nos parece que mañana, cuando digo mañana ya es mañana, prácticamente pues todo va a estar resuelto a través de la IA, y en muchos casos nos llevarán muchos años, décadas, avances realmente muy significativos. Pero al mismo tiempo me da la sensación de que pensamos que, bueno, que no hay que hacer nada especial, salvo seguir desarrollando la tecnología, poniéndola en el mercado y nada más, y haciendo todo lo que sea posible tecnológicamente, por supuesto, llevándolo adelante, pero sin preocuparnos de otro tipo de cosas. Y yo creo que el tema del empleo, volviendo a él, para mí es uno de los aspectos que veremos de modo más inmediato para la repercusión. Y no estamos haciendo nada en ese sentido. Y lo estamos haciendo educativamente, porque yo creo que hay tres cosas, básicamente, que las tres principales para mí, sobre las que ya habría que tener anticipación, para otros temas también, pero para este en particular son educación, políticas públicas y adopción de tecnologías. Y cuando digo adopción de tecnologías me refiero a que ningún país va a ser ajeno a esto. Lo comentaba Amparo, dice, ¿qué ocurre si de pronto las camisetas que comprábamos a tal país dejamos de comprarlas porque las fabrican robots y las fabrican en mi país? Hay un proceso de relocalización industrial que de momento es tímido, pero cada vez va a ser más intenso, donde los países más desarrollados que han estado deslocalizando su industria
y buena parte de la producción a otros países, la van a ir recuperando, porque la van a recuperar a través de un proceso de automatización inteligente de la construcción. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque les va a salir más barato. Hoy se puede instalar robots en cadenas de montaje por un coste hora, comprado el robot, mantenimiento, todo, $4 y bajando. ¿Quién va a competir con eso? La mano de obra humana. Por tanto, incluso, y a mí me preocupa ese tema, hay países que todavía no han vivido una época de predesarrollo a través de incorporar su mano de obra a la fabricación de terceros, que ya no van a tener la oportunidad, como no tengan la oportunidad de engancharse a esa integración, digamos, de la automatización. Por tanto, para mí esas tres cuestiones son absolutamente vitales. Y ya se me ha ido la olla. No, pero quería preguntar, ¿por qué no estamos haciendo en formación o en educación lo suficiente? Y también se la quiero preguntar a Amparo, porque vosotros estáis en una situación privilegiada, investigáis sobre inteligencia artificial y formáis a futuros investigadores o gente que se dedicará a la inteligencia artificial. Pero no sé si te refieres a formación en todo el... No. Esa para mí es lo menos importante. La del final ya no es importante. Vamos a ver, fijaros. Hoy tenemos la obsesión de que hay que formar a la gente en el STEM. Science, Technology, Engineering, bueno, por supuesto, no cabe ninguna duda. Pero pensemos una cosa, precisamente. Justo cuanto más y mejor formemos a la gente en esos ámbitos, más rápido irá todo esto. Claro, porque todo esto se construye sobre las personas que saben eso. No, yo siempre digo que no nos estamos preocupando de otro tipo de STEM, que para mí es tan importante más, porque incluso los que saben de ciencias, tecnologías, matemáticas, deberían saber eso, que es la S de social, la E de emocional, la T de técnico, competencias técnicas, no necesariamente tecnológicas, y la M de mental. Y yo creo que nuestro modelo educativo, yo siempre lo digo, porque debería de pasar factura a mis hijos, pero yo creo que en particular en España, nuestro gran fracaso todavía es que tenemos un modelo, un sistema educativo que son decimonónicos, que siguen anclados en memorizar y reproducir. Estoy exagerando, pero analicen lo que hay a su entorno. Y eso es ¿qué? Pues a lo que decía antes, y ahora sí que acabo, es deshumanizar a nuestros jóvenes. Deshumanizar. Y les pongo un ejemplo que es rotundo en este sentido. Hace unos días salió una noticia en algunos periódicos que decía que una máquina en China había sacado, no sé si era el primer puesto, pero había sacado una nota media mucho más alta, o sea, una nota mucho más alta que la media en el examen de ingreso nacional a medicina. Nuestro ritmo. Hay un sistema en Japón que lleva unos años de desarrollo que ya hace un par de años saca en los exámenes de acceso a las universidades notas que le permiten ir a la mayor parte de ellas. Algunas respuestas son tipo test, otras son cálculos temáticos, etc., pero también hay redacción. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hacemos unir que una máquina es capaz de superar con la computadora? Significa que le estamos preguntando a nuestros jóvenes lo que una máquina sabe hacer mejor que ellos. Por les pongo otro ejemplo. A mí me dejan, yo no tengo ni idea de medicina, prácticamente no la tengo, pero me dejan con un móvil, y a lo mejor es ejemplo, pero no mucho. Me dejan con un móvil a hacer el examen del MIR y a lo mejor está bueno. ¿Tiene sentido eso? Métodos. Para mí no tiene ninguno. ¿Y tú qué opinas, Amparo? ¿Estamos formando para competir con esta nueva fuerza laboral? ¿Formamos bien a nuestros jóvenes? Bueno, yo lo dije un poco al principio. Yo creo que necesitamos una inteligencia artificial más interdisciplinar. Una de las primeras cosas que comenté. Necesitamos tener filósofos, sociólogos, gente de leyes, psicólogos, que contribuyan también al campo, porque tenemos que ver qué es lo que nos vamos a
el tema que mencionamos del sistema educativo, hombre, yo creo que puede haber unas contribuciones interesantes de la inteligencia artificial también, en el sentido de que vamos a conseguir una posibilidad más de aprendizaje a lo largo de la vida, que eso es importante para el reciclaje quizás, y también en el sentido de que podríamos conseguir enseñanzas más individualizadas, ¿no? De forma que tú puedas ver qué es lo que le interesa a ese alumno, qué es lo que le va mejor, qué es lo que le va peor, incluso replanificar contenidos. En ese sentido, yo creo que tenemos márgenes y márgenes para la mejora en educación en nuestro país. Si ya vamos a temas de qué le exigimos a nuestros jóvenes a la hora de hacer los exámenes, yo coincido con Senén y además coincido en una cosa que a mí me preocupa bastante, y es la notitis. Esto ya es hablar del sistema educativo. Es decir, que a veces las personas se ven dirigidas hacia carreras que a lo mejor no les gustan tanto porque tienen la nota para. Esto lo oigo yo misma lo viví, ¿no? ¿Cómo? ¿No vas a hacer medicina si con esa nota vas a tirar tu nota? Lo que no quiero es tirar mi vida, porque a mí es que eso no me gusta otra cosa, ¿no? Y tendemos mucho a hacerlo con los chicos y chicas que quieren hacer ¿cómo vas a...? Yo lo veo en las entrevistas que hacéis los periodistas a los chicos que sacan mejores notas en la Comunidad de Galicia, en la de Madrid, que se sorprenden mucho cuando el chico o la chica pues quiere hacer filosofía o sociología o magisterio. Y cuando países como Finlandia, por ejemplo, los magisterios son de las notas de corte más altas, porque precisamente van a ser los que van a formar a los próximos profesionales. Entonces yo creo que esto no solamente tiene que ver con la inteligencia artificial, como con muchas otras cosas de las que he hablado, no podemos dejar que la tecnología corra sola. Tenemos que de alguna manera regular estas cosas y necesitamos implicar pues, a mucha más gente, como ya dije antes, a los políticos y a los que trabajan en la. Tenemos tiempo para una... Eso, iba a decir que tenemos tiempo para hacer alguna pregunta desde el público. Bueno, hemos empezado un poco más tarde, quedan 5. A ver si alguien quiere. Bueno, veo que quieren mucho, sí. Pues no sé si hay un micrófono, sí. Bueno, muchas gracias por vuestra exposición. Además, como gallego que soy, pues me ha llegado todavía un poquito más. Quería haceros un par de preguntas relacionadas con la velocidad de evolución de la tecnología, ¿no? Hablabais de que es una evolución exponencial, ¿no? Y de que la propia evolución hace que crezca, que mejores todavía más rápido. Entonces, teniendo esto en cuenta, antes hablamos de brecha digital. ¿Cómo pensáis que esta tecnología puede incrementar la brecha digital en las empresas, en nuestro entorno competitivo? Y luego la segunda pregunta sería en relación a los first movers, ¿no? O sea, ¿cómo pensáis que esto puede suponer realmente una ventaja para los Google, IBM, los que están en la vanguardia? ¿Seremos el resto de empresas capaces de cogerles? ¿O esto evoluciona de una manera tan rápida que ya llegamos tarde? Aquí sí que pido que seamos breves contestando, que ya está peor la siguiente mesa preparándose. A ver, telegrafíamente, muy difícil seguir a los grandes, muy difícil, porque lo están comprando todo. El nivel de inversión el año pasado, en 2016, en el mundo en inteligencia artificial, se calcula que fue entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. 90% para I+D, 10% para comprar spin-offs y startups en el sector. Y casi todo esto lo mueven los grandes, que compran laboratorios enteros, ponen cientos de ingenieros, bueno, ingenieros, siempre decimos ingenieros, no sé por qué. Ella es químico, yo soy físico, y aquí estamos en la pomada, o sea que no tienen por qué ser, pero nos entendemos, ¿no? Entonces es muy difícil, porque esto requiere mucha inversión. La brecha digital, no me cabe duda, por las mismas razones, yo creo que es... a mí que consta que me preocupa otro tipo de brecha que tiene que ver con esto, y es que se está produciendo un agrandamiento muy significativo de la brecha socioeconómica entre países e intrapaíses, enorme. Y esto lo va, es decir, todo lo que tiene que ver con el empleo que antes he dicho antes, lo va a intensificar. Estoy seguro. Tenemos otra pregunta aquí en el auditorio, si podemos... Aquí delante.
cosa que quería decirte, que es que a lo mejor conocéis a Aníbal Figueres, ¿no? ¿Habéis oído hablar de él? Ha sido el fundador de la Escuela de Vigo, ha sido hace poco presidente de la Real Academia de Ingeniería. Yo le conozco personalmente, sin las consecuencias de ser alumno. Y entonces el problema es que este hombre se esforzó en hacer una tesis que presentó en la Academia, se la han publicado ahí, en la Real Academia, sobre la capacidad de las máquinas para poder tomar decisiones. De esto no se hablaba, o sea, me preocupaba por el empleo. El problema de las máquinas es saber si son capaces de tomar decisiones, por ejemplo, administración de justicia, adjudicación de contratos subasta, adjudicación de obras, elección de candidatos, etcétera, etcétera. A mí no me preocupa nada de lo del vehículo autónomo, por no salir de casa, pues ya no te atropella. Ahora, la cuestión está en que no podemos eludir lo de tomar decisiones, porque nos libraríamos de los jueces, del tal y de la corrupción y todo eso. Y una rectificación respecto a la metáfora del ajedrez. Bueno, es que todos sabemos, los que hemos jugado un poco, que un libro de aperturas es como la guía telefónica de Nueva York, más o menos, ¿no? Entonces, claro, no es nada de extrañar que una máquina le fatigue al otro, a Kasparov, al que sea, ¿no? Porque las primeras 60 movimientos los hace sin pensar. Quiero decir que para aclarar eso de la guía telefónica, cada página tiene una apertura y son miles de páginas. Entonces, dependiendo del tipo de apertura, pues hay más o menos movimiento. O sea, claro, las finales son las que son más difíciles, sobre todo antes del final del todo, porque cuando ya quedan muy pocas fichas también están tabuladas. O sea que vamos, la metáfora no me vale, que tampoco me vale hablar tanto de eso. Y otra cosa que yo propondría como sufridor, y con esto termino. Oye, deberíamos tener un poco más de consideración a los sufridores y pasar también el tiempo de las preguntas. Estoy muy de acuerdo con las preguntas que ha hecho Emilia, mi tocaya, yo me llamo Emilio, pero dejarnos una pauta. Bueno, no sé si algún comentario sobre la toma de decisiones. Sí, precisamente yo creo que sí que se comentó un poquito, aunque quizás de pasada, el tema de que las máquinas son capaces de tomar decisiones. De hecho, esa fue una de las primeras digamos, de los primeros campos en los que se trabajó, que las máquinas pudieran llegar a hacer diagnósticos médicos, pudieran hacer diagnósticos en leyes. Lo que pasa es que de alguna manera eso también se está regulando. En la ley europea lo que pretende es precisamente uno de los derechos, es el derecho a la explicación para los usuarios, porque obviamente lo que va a ocurrir es que muchas veces esas decisiones estarán tomadas por un algoritmo inteligente, un algoritmo de aprendizaje máquina, y esa persona tendrá derecho a tener una explicación, es decir, tendrá derecho a que ese algoritmo sea transparente en lo que ha hecho para decir por qué ha llegado a determinadas conclusiones. De hecho, ese es uno de los temas que más están siendo candentes en inteligencia artificial, porque esta ley entrará en vigor en mayo del 2018 y algunos de los algoritmos disruptivos en este momento, como son los deep networks que utiliza AlphaGo, no son muy buenos a la hora de dar explicaciones. Tendremos seguramente que revisitar algún otro algoritmo que lo pueda hacer, pero sí que creo las máquinas capaces de hacerlo. Otra cosa es que queramos que esas máquinas estén supervisadas por un humano, que sea la persona que finalmente le va a dar al botoncito de esta decisión es la correcta. Y creo que se le quiere hacer un comentario también a propósito, pero ya con esto terminamos. Por alusiones. En el tema del ajedrez, yo coincido con usted precisamente. Lo que intenté decir, pero no tuve éxito, es que justo ahí no nos debería de sorprender en absoluto que una máquina arrase con las personas, porque digamos, los juegos son un tipo de problemas donde conocemos perfectamente las reglas y el escenario donde se desarrolla el problema en todo momento con precisión. Por tanto, ya solo la fuerza bruta, que no es solo eso, pero solo la fuerza bruta ya, como usted bien dijo, nos cansaría. Lo de la consideración de los sufridores, la culpa es mía. Yo me he enrollado mucho y le pido disculpas a usted y al resto, porque la verdad es que sí, que me he extendido.
Bueno, yo asumo la parte, y yo asumo mi parte de culpa. Y lo del tema, y ya acabo, de la toma de decisiones, vamos a ver, tomar decisiones es lo que hace cualquier máquina, haga lo que haga. Otra cosa es, entiendo que usted se refería a decisiones, digamos, como pueden ser opiniones, juicios, consideraciones que asociamos normalmente a un experto humano, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, como dijo Amparo, ya hace años que las toman en muchos ámbitos y las podrían tomar en muchos otros si nos pareciera oportuno. Fíjese, tanto es así que hay un estudio muy interesante que publicó creo que el Foro Económico Mundial en el año 2015, donde publican los resultados de encuestar a algo más de 800 expertos y altos directivos de empresas del sector TIC. Una de las cosas que les preguntaron, y que no recuerdo ahora el porcentaje de los que respondieron que sí, pero era muy alto, era si consideraban que en el 2025 ya se llegaría a tener una máquina sentada en el Consejo de Administración de una gran empresa. Y la mayor parte dijeron que sí. Y eso es tomar decisiones y de alto nivel. Y seguro que será así, porque será una forma, como decía Human in the Loop, es una forma no de decir, a ver qué dice la máquina y hagamos lo que dice. No, no, es una forma de decir, oye, ¿qué dice la máquina además? Y metámoslo en el proceso de decisión que en última instancia, de momento, al menos nos corresponde. Bueno, pues aquí sí que lo dejamos. Muchísimas gracias. Siento que me haya dado más tiempo. Muchísimas gracias, Emilia, Sonel, Amparo. Creo que el tema era realmente interesante, atractivo y daría para poder